esposa embarazada, sorprende a su marido en una fiesta, llena de mujeres. Ella se va en silencio. Horas después, todos corren al hospital y el diagnóstico los deja a todos en shock. La música electrónica vibraba. Un golpe sordo que hacía que el piso de cemento pulido vibrara bajo los pies de Joanna. El lugar era un loft en Villa Olimpia, un espacio moderno e impersonal que Paulo había alquilado para lo que él llamó una reunión con inversores. Pero no había inversores allí. El aire era una mezcla densa de perfume femenino, ginebra y humo de cigarrillo electrónico. Luces LED azules y rojas cruzaban la penumbra, transformando los rostros en máscaras anónimas. Para cualquier otra persona, sería una fiesta. Para Joanna, era la escena de un crimen emocional. Ella se detuvo en la entrada, con la mano apoyada instintivamente sobre su vientre de 8 meses. El vestido negro, que antes era su favorito, ahora parecía solo funcional, estirado al límite para acomodar la prominente curva de su embarazo. Era un recordatorio físico y constante del futuro que ella planeaba con Paulo, su marido. Un futuro que ahora veía con una claridad cortante. Él estaba descartando. Allí estaba él, en el centro de un círculo animado cerca de la barra improvisada. Paulo, el pelo impecable, la camisa de marca con los botones abiertos revelando el pecho, el reloj caro brillando con cada gesto expansivo. Él se reía, un sonido fuerte y desinhibido que Joanna conocía, pero que ahora sonaba hueco, teatral. A su alrededor, un grupo de mujeres se reía con él. Eran visiblemente más jóvenes, vestidas para impresionar, y lo miraban con una admiración que no tenía nada de platónica. Era transaccional. Joanna sintió el aire enrarecido en sus pulmones. La excusa de la reunión siempre pareció frágil, pero la realidad era más brutal de lo que había imaginado. La sospecha no era nueva. Se había instalado meses atrás, alimentada por los mensajes que él borraba a toda prisa, por las fotos que ella encontró en su tableta, de noches que juró haber pasado trabajando. Cada mentira era una fisura en los cimientos del matrimonio, pero ella no tuvo el coraje de demoler lo que quedaba. Estaba el bebé. Estaba el miedo paralizante a la soledad. Estaba la esperanza, ahora ridícula, de que la paternidad lo cambiaría. Una de las mujeres del grupo, una morena con un vestido rojo ajustado, notó a Joanna parada allí. Sus ojos la midieron de arriba abajo, y una sonrisa de puro desprecio se formó en sus labios. Ella se inclinó y le susurró algo al oído a Paulo. Él se giró. Su sonrisa se congeló por un microsegundo, solo un instante, antes de ser reemplazada por una máscara de irritación y desafío. Él no se movió hacia ella, no hizo un gesto de bienvenida. Solo la miró desde lejos, como si fuera una empleada del buffet que apareció en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las otras mujeres ahora también la miraban. No había disimulo. Era una mezcla de lástima y superioridad. La veían como la esposa embarazada, la figura inconveniente que representaba una realidad de la que Paulo estaba claramente tratando de escapar. Joanna sintió el peso de esas miradas como una presión física, empujándola hacia atrás. Sus piernas temblaron, pero ella trabó las rodillas, forzando la columna a mantenerse recta. No les daría el placer de verla retroceder. Ella comenzó a caminar en su dirección. Cada paso fue deliberado, pesado sobre el piso frío. La música parecía alejarse, sustituida por la fuerte pulsación en sus propios oídos. Las personas en el camino se apartaron, abriendo un claro, olfateando el drama inminente. El círculo alrededor de Paulo no se deshizo. Querían asistir al espectáculo. Cuando ella se detuvo a pocos metros de él, una burbuja de silencio se formó en ese epicentro del salón. Paulo la miró, el rostro endurecido por la bebida,
y por la arrogancia de quien se siente acorralado, pero aún en control. Él no preguntó qué estaba haciendo ella allí. Solo esperó, con la postura de quien va a dar la última palabra. Joanna abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. ¿Qué diría? ¿Cómo pudiste? ¿No te da vergüenza? Todas las frases sonaban débiles, patéticas, inadecuadas para la brutalidad de esa escena. Si quieres ver lo que sucede cuando una mujer subestimada decide contraatacar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. La venganza apenas está comenzando. Él no se movió. Solo levantó el vaso de whisky que sostenía en un gesto lento y teatral. El hielo tintineó contra el cristal, un sonido agudo que cortó la tensión. Sus ojos, que un día Joanna amó por su intensidad, ahora la miraban fijamente con una frialdad calculada. Él no estaba solo irritado. Se estaba preparando para un ataque. Entonces fue él quien rompió el silencio. «¿Qué estás haciendo aquí, Joanna?», preguntó, la voz deliberadamente alta, para que todos en el círculo pudieran escuchar. No era una pregunta genuina, era una acusación. Joanna sintió un sabor metálico en la boca. «¿Esta es tu reunión con inversores, Paulo?». Su voz salió más firme de lo que esperaba, casi un susurro, pero cargada de un peso que hizo que la sonrisa de una de las mujeres vacilara. Paulo dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. El olor a alcohol y a un perfume amaderado, que no era el suyo, invadió el espacio de Joanna, revolviéndole el estómago. «Mi vida ya no te concierne. Deberías haberte quedado en casa, donde está tu lugar». Cada palabra era una pequeña cuchilla. «¿Mi lugar?», repitió ella, la incredulidad filtrándose en su tono. «Mi lugar es al lado de mi marido, el padre de mi hijo». Fue entonces cuando la máscara de irritación de Paulo se transformó en puro desprecio. Soltó una risa corta y sin humor. El sonido resonó en el silencio que se había formado a su alrededor. Se giró hacia su pequeño auditorio de admiradoras, como un actor buscando la aprobación del público. «¿Oyeron eso?», el padre de su hijo dijo. Y algunas de las mujeres rieron, un sonido agudo y cruel. Se volvió hacia Joanna, el rostro ahora una máscara de poder y crueldad. Levantó el vaso de nuevo, esta vez más alto, un brindis macabro. La luz azul del ambiente se reflejó en el líquido ámbar. «Si no te gusta que me quede aquí con ellas», proyectó la voz, asegurándose de que cada persona en ese loft oyera con claridad. «Pide el divorcio y vete. Ellas serán felices». La frase flotó en el aire por un segundo. Y luego, la explosión. Risas. No risitas contenidas, sino carcajadas abiertas, triunfantes. La mujer del vestido rojo se rió tanto que se apoyó en el hombro de otra. Susurros se esparcieron como fuego en paja seca. «No puedo creer que vino. Qué desubicada». Y él finalmente dijo. Para Joanna, el sonido de la fiesta desapareció. La música, las conversaciones, todo fue sustituido por un zumbido bajo y constante en sus oídos. Sintió que el suelo bajo sus pies perdía solidez. El peso del bebé en su vientre pareció triplicarse, tirándola hacia abajo. Una ola de calor subió por su cuerpo, seguida por un frío que hizo que sus dientes quisieran castañetear. Podía sentir decenas de ojos sobre ella, diseccionando su dolor, su humillación. Eran miradas de lástima, de burla, de satisfacción. Ella miró el rostro de Paulo. Él la observaba, esperando una reacción, esperando las lágrimas, los gritos, el escándalo. Él quería que ella se derrumbara allí, delante de todos, para probar su punto. Que era débil, descontrolada, una pieza descartable en su nueva vida. Pero algo dentro de ella, algo que no sabía que existía, se negó a romperse.
era un núcleo duro y frío de pura supervivencia. Las lágrimas que subieron a sus ojos no cayeron. La falta de aire que amenazó con cerrarle la garganta fue contenida. Forzó el aire a entrar en sus pulmones. Una respiración lenta y profunda que pareció llevar una eternidad. El oxígeno aclaró la niebla en su mente. Ella encontró su mirada. Ya no había dolor en sus ojos. Solo un vacío helado. Cierto, dijo. La palabra fue tan baja que por un momento pensó que no la había dicho en voz alta. Pero él escuchó. La sonrisa de Paulo vaciló. La victoria en sus ojos dio paso a una breve confusión. Él esperaba un drama de telenovela y recibió un monosílabo. Ella se dio la vuelta sin decir nada más. El camino se abrió para ella de nuevo. Un pasillo de rostros curiosos y conmocionados. Sintió las miradas en su espalda, pero no miró hacia atrás. Su caminar no fue el de una mujer derrotada. Fue el de alguien que acaba de recibir una sentencia y está marchando para cumplirla. Pero no se dirigió a la puerta de salida. Su cuerpo se movió con una autonomía recién descubierta. Una claridad de propósito que no sentía desde hacía años. Caminó en línea recta hasta la barra improvisada que estaba al otro lado del salón. El barman, un joven contratado para el evento, la observaba con una expresión de lástima. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Quiere un agua?», preguntó, la voz baja y respetuosa. Juana se apoyó ligeramente en el mostrador de metal. Sus manos temblaban, así que las escondió, agarrando su bolso con fuerza. «Sí, por favor», mantuvo la voz tranquila, nivelada. «¿Tiene agua con gas, con rodajas de naranja? Estoy embarazada y tengo un antojo específico». La mentira salió con una facilidad que la sorprendió. Era una frase que ya había usado antes, en restaurantes, para conseguir lo que quería. Una pequeña manipulación inofensiva. Ahora, el propósito era otro. El barman frunció el ceño, mirando los cuencos de guarniciones en el mostrador. Solo había limones cortados, verdes y sicilianos. «Vaya, señora, aquí solo hay limón». La naranja se quedó en la cocina, allá al fondo. «Puedo ir a buscarla, si puede esperar un minutito». «Espero», dijo Joanna, ofreciendo una pequeña sonrisa cansada. «Gracias, es muy amable». El joven sonrió de vuelta, aliviado de poder ayudar, y desapareció por una puerta de servicio detrás de la barra. En el instante en que él se perdió de vista, el cuerpo de Joanna entró en acción. El temblor en sus manos se detuvo, sustituido por una precisión quirúrgica. El salón todavía estaba centrado en el drama central. Paulo y su harén habían retomado la conversación, ahora más altos y animados, celebrando la expulsión de la intrusa. Nadie miraba a la mujer embarazada y silenciosa en la barra. Ella abrió el bolso. Dentro, entre la cartera y el celular, estaba el motivo por el que había venido. No para confrontar a Paulo, no para salvar su matrimonio. Ella ya sabía que él estaba perdido. Vino preparada para la confirmación. Era un pequeño frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta. Dentro, un líquido aceitoso y transparente. Un potente laxante que había comprado en línea semanas atrás, en una noche de insomnio y desesperación. En ese momento, fue un acto de fantasía sombría. Un «y sí». Ahora, era un plan. Sus manos se movieron con rapidez y silencio. Sobre el mostrador, alineadas y listas para la próxima ronda de Paulo, estaban 3 botellas de ginebra premium y 2 de vodka importada. Eran las bebidas que su grupo había estado consumiendo toda la noche. Con los dedos ágiles, ella desenroscó las tapas. No había sello. Ya estaban en uso. Ella volcó el contenido del frasco, distribuyendo el líquido incoloro e inodoro generosamente entre las 5 botellas. El aceite se mezcló instantáneamente con el alcohol. Ella enroscó las tapas de nuevo, apretándolas exactamente como estaban.
El proceso completo no llevó más de 10 segundos. Ella cerró el bolso en el momento exacto en que la puerta de servicio se abrió de nuevo. El barman regresó, triunfante, con 2 naranjas Bahía en la mano. «Lo conseguí», dijo sonriendo. «Ah, qué bien», respondió Joanna, la voz aún tranquila, pero entonces hizo una pequeña mueca, una actuación sutil. Puso la mano en el vientre. «¿Sabes qué? Creo que el bebé cambió de opinión. De repente me siento muy cansada. Creo que solo necesito ir a casa y acostarme». El rostro del joven cayó en decepción. «Oh, ¿estás segura? Puedo prepararlo rapidísimo». «No, querido, no se preocupe. Agradezco mucho su amabilidad». Ella dio un paso hacia atrás, alejándose del mostrador. «Que tenga una buena noche, esta vez». Caminó hacia la salida. Nadie intentó detenerla. Nadie siquiera notó su partida. Para ellos, la esposa humillada finalmente había obedecido y se había ido. Cuando la puerta del loft se cerró detrás de ella, el sonido de la música fue abruptamente cortado. El silencio del pasillo del edificio pareció ensordecedor. Joanna se apoyó contra la pared fría y solo entonces permitió que su cuerpo reaccionara. Un temblor violento se apoderó de sus piernas. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, la respiración viniendo en jadeos cortos y rápidos. No lloró. La humillación aún quemaba, pero ahora estaba mezclada con otra cosa. Una adrenalina fría, una sensación de poder terrible y absoluto. La frase de Paulo resonaba en su mente. «Vete. Ellas serán felices». Ella se había ido, pero la felicidad de ellos estaba con los minutos contados. Se quedó allí, sentada en el suelo frío del pasillo, por un tiempo que no supo medir. El temblor en sus piernas comenzó a disminuir, sustituido por una profunda extenuación que pesaba en cada músculo. El sonido de la música electrónica se filtraba por debajo de la puerta del loft, una pulsación distante y amortiguada. Era el sonido de un mundo del que ya no formaba parte. Un mundo que acababa de sentenciar. Lentamente, usando la pared como apoyo, Joanna se levantó. El peso del vientre hizo que el movimiento fuera difícil, torpe. Cada paso hacia el ascensor fue pesado, como si estuviera caminando contra una corriente. Dentro de la cabina de metal se miró en el espejo. El rostro estaba pálido, los ojos hundidos, pero la mujer que la miraba de vuelta no era la misma que había llegado allí horas antes. Había una dureza en su expresión, una resolución fría que ella nunca había visto en sí misma. En el coche, el silencio era absoluto. Ella condujo por las calles de Villa Olimpia, pasando por bares y restaurantes llenos de gente riendo, viviendo sus noches de viernes. Para ellos, el mundo seguía normal. Para Joanna, el eje de la realidad se había desplazado permanentemente. No sentía culpa, no sentía remordimiento. La humillación que Paulo le impuso había cauterizado cualquier rastro de compasión que pudiera tener por él. Lo que sentía era una calma extraña, la calma de quien toma una decisión irreversible y acepta las consecuencias. Dentro del loft, la fiesta alcanzó su pico. La salida de Joanna fue la chispa para una nueva ola de euforia. Paulo era el rey de la noche, el hombre que se había librado públicamente de su bola y cadena, como comentó uno de sus amigos borrachos. Se sentía invencible, el centro de atención, bañado por la admiración de las mujeres que lo rodeaban. «Creo que merecemos una celebración por esta liberación», gritó por encima de la música, el rostro rojo por la bebida y la excitación. La mujer del vestido rojo, cuyo nombre era Camila, pasó los brazos alrededor de su cuello. «Claro que merecemos. La noche es joven». Paulo chasqueó los dedos en el aire, un gesto arrogante que le encantaba. «Camarero», gritó en dirección a la barra, aunque el joven barman estaba a pocos metros de distancia.
Otra ronda para nosotros. Sirve generosamente el ginebra. El barman, ajeno a todo, asintió. Cogió exactamente las botellas que estaban frente a él, las mismas que Joanna había preparado, las botellas de ginebra premium y la vodka importada. Llenó los vasos con hielo, sirvió las dosis generosas y completó con tónica, exprimiendo rodajas de limón por encima. El aspecto era perfecto, el olor, normal. Llevó la bandeja al grupo. Las manos se extendieron, cogiendo los vasos que sudaban frío. Paulo cogió el suyo y lo levantó. «Por los nuevos comienzos», brindó, mirando directamente a Camila. «Por los nuevos comienzos», repitieron los otros a coro. El sonido de los vasos chocando fue seguido por el sonido de tragos largos y satisfechos. Bebieron, brindaron de nuevo, se burlaron de la expresión en el rostro de Joanna cuando se fue, contaron la historia a quien no la había visto, cada uno añadiendo un detalle más cruel. Paulo era el héroe de la anécdota. Joanna, la villana patética. La música continuó. Las luces continuaron parpadeando. Por casi una hora, nada sucedió. La fiesta siguió su curso hedonista. Paulo bailaba, abrazado a Camila, las manos de ella recorriendo su espalda. Otras parejas improvisadas se formaron. La atmósfera estaba cargada, eléctrica. El primer signo fue sutil. Uno de los amigos de Paulo, un hombre llamado Ricardo, dejó de bailar de repente. Puso la mano en el estómago, una expresión de confusión en el rostro. «¿Todo bien?», preguntó la mujer con la que estaba. «No sé, me dio algo raro aquí», murmuró, la frente comenzando a brillar de sudor. «Creo que fue el sashimi que sirvieron antes. Voy al baño». Se alejó, caminando con una urgencia contenida. Minutos después, fue el turno de Camila. Estaba riendo de algo que Paulo dijo cuando su rostro palideció súbitamente. La sonrisa desapareció, sustituida por una máscara de dolor. «Paulo, no me siento bien», dijo con voz débil. Una gota de sudor resbaló de su sien. «Me duele mucho la barriga». Paulo, aún envuelto en el alcohol, no le dio mucha importancia. «Debe ser el alcohol». «Bebe un poco de agua». Pero entonces él lo sintió, una punzada aguda y profunda en su propio abdomen. No era un dolor de estómago común. Era un cólico violento, una torsión interna que lo hizo perder el aliento. Se dobló hacia adelante, la mano presionando el vientre. El sudor ahora brotaba en su propia piel. Era un sudor frío, pegajoso. «¿Qué porquería es esta?», jadeó. A su alrededor, el efecto dominó comenzó. Una mujer sentada en un sofá se levantó de un salto, el rostro pálido, y corrió en dirección al baño femenino. Otra, cerca de la barra, dejó caer el vaso al suelo. El vidrio se hizo añicos y se dobló de dolor. El caos se instaló de forma rápida y brutal. La música electrónica aún pulsaba, pero ahora era una banda sonora siniestra para una escena de horror. Gemidos de dolor sustituyeron las risas. La pista de baile se vació. Las personas ahora se contorsionaban, sujetándose el estómago, los rostros contorsionados en agonía. La carrera hacia los dos únicos baños del loft fue desesperada. Pronto, una fila de personas pálidas y sudando frío se formó fuera de las puertas, algunos incapaces de mantenerse en pie. Ricardo, el primero en sentir los síntomas, salió del baño masculino pareciendo un fantasma. Su rostro estaba gris, los labios casi blancos. Apenas podía andar. «Alguien, llame a una ambulancia», logró decir antes de volver corriendo al baño. El pánico se apoderó del lugar. El hedor se mezcló con el de perfume caro. Paulo, ahora doblado por la mitad, sintió otra ola de dolor tan intensa que sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, cerca de donde el vaso de Camila se había roto. La miró. Camila estaba encogida en el sofá, llorando,
no de tristeza, sino de puro dolor físico. Alguien finalmente consiguió llamar al servicio de emergencia. La voz de la persona al teléfono era temblorosa, casi incoherente. Es una fiesta, loft en Villa Olimpia, todos sintiéndose mal, dolor de barriga. Por favor, rápido. La espera por la ayuda pareció una eternidad. El glamour de la fiesta se había desintegrado, revelando una escena grotesca. Cuerpos contorsionados en el suelo, el sonido de gemidos viniendo de todos los rincones. El barman, que solo había bebido agua toda la noche, miraba la escena con los ojos desorbitados de horror, sin entender lo que estaba sucediendo. Las sirenas, primero distantes, se fueron volviendo cada vez más altas, un lamento creciente que rasgó la noche paulistana. En pocos minutos, la calle frente al edificio estaba tomada por luces rojas y azules parpadeantes. Los paramédicos entraron en el loft, sus expresiones profesionales endureciéndose al ver la dimensión del desastre. Se movieron con eficiencia. ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? Las preguntas eran rápidas, directas. Las respuestas eran confusas. Ginebra, vodka. Creo que fue el pescado. No sé. Paulo fue uno de los primeros en ser colocado en una camilla. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El dolor era tan abrumador que apenas podía hablar. Mientras lo sacaban, sus ojos recorrieron el salón caótico. Vio a Camila siendo atendida, el rostro manchado de lágrimas y rímel. Vio a Ricardo, pálido e inmóvil, en otra camilla. Vio los rostros de todas las mujeres que se rieron de su esposa, ahora contorsionados de dolor y miedo. La humillación que él impuso a Joanna parecía algo de otra vida. La frase que dijo con tanto orgullo, «Ellas serán felices», resonó en su mente, pero ahora sonaba como una maldición. Una a una, las víctimas fueron llevadas. Ambulancias del SAMU y de servicios particulares transportaron cerca de 15 personas, todas con los mismos síntomas agudos, al servicio de urgencias más cercano y mejor equipado, el Hospital San Luis, Unidad Morumbi. Mientras la ambulancia corría por la noche, Paulo cerró los ojos. El dolor era un fuego líquido en sus entrañas, pero debajo de la agonía física, una semilla de sospecha comenzó a brotar. La coincidencia era demasiado brutal. La salida de Joanna, la calma aterradora en sus ojos, la ronda de bebidas que él pidió justo después. No podía ser, ella no haría eso. La Joanna que él conocía no tenía esa capacidad. Ella era dócil, previsible, débil. Pero la mujer que lo miró fijamente esa noche no era la Joanna que él conocía. Era una extraña, y esa extraña, él comenzó a percibir con un terror creciente. Era capaz de cualquier cosa. La madrugada en el Hospital San Luis era un purgatorio de luces fluorescentes y bips constantes de monitores. Paulo estaba en una cama de observación en la sala de urgencias, separado de los otros por finas cortinas azules. El dolor agudo en su abdomen había disminuido a un ardor sordo, pero su cuerpo se sentía hueco, agotado. La deshidratación había dejado su boca seca, como papel, y la piel fría al tacto. Había recibido suero en la vena y el flujo constante del líquido era el único consuelo en medio de la miseria. Desde su cama, podía oír los sonidos del caos que trajo consigo. El llanto bajo de una mujer en algún lugar a su derecha. La voz irritada de Ricardo, discutiendo con una enfermera sobre cuándo podría irse. Eran los ecos de su fiesta gloriosa. Miró su propio brazo, al acceso intravenoso pegado con esparadrapo. La imagen era patética. El reloj caro en su muñeca parecía un accesorio ridículo en esa escena de decadencia física. La sospecha que nació en la ambulancia ahora era una certeza fría y pesada en su mente. Joanna. La imagen de su rostro, tranquilo y vacío,
se superpuso al dolor. La forma en que ella se dio la vuelta y fue a la barra. El pedido de agua con naranja. La salida silenciosa. No fue una retirada. Fue un movimiento táctico. Él la subestimó de una forma tan completa, tan arrogante, que ahora se sentía un idiota de proporciones épicas. La empujó al límite y ella no se rompió. Ella reaccionó, cerró los ojos, pero su imagen no desapareció. La veía, no como la esposa embarazada y llorosa que él esperaba aplastar, sino como una estratega fría, una adversaria que él mismo creó. La humillación que sentía ahora era mucho más profunda que el dolor físico. Era la humillación de ser completamente superado, de tener su poder y su arrogancia vueltos contra sí de una forma tan devastadora y, tenía que admitir, tan precisa. Las horas se arrastraron. Enfermeros venían e iban, revisando sus signos vitales, cambiando las bolsas de suero. Fue sometido a análisis de sangre, se recolectaron muestras. El mismo procedimiento estaba sucediendo con todos los demás. Camila, él supo por una conversación de enfermeras, estaba en una cama a pocos metros de distancia. Igualmente pálida y deshidratada. La seducción y el triunfo habían sido lavados de su rostro, dejando atrás solo extenuación y vergüenza. Finalmente, cuando la primera luz gris de la mañana de São Paulo comenzó a filtrarse por las ventanas del hospital, un médico entró en el área de observación. Era un hombre de mediana edad, con una expresión cansada, pero profesional. Sostenía un portapapeles. El médico se detuvo en el centro del área, hablando en un tono de voz lo suficientemente alto para que todos en las camas cercanas pudieran oír. Buenos días, soy el doctor Almeida, el médico de guardia responsable. Hemos finalizado el análisis de los exámenes de todos ustedes que vinieron del mismo evento. Un silencio tenso se instaló. Los bips de los monitores parecieron más altos. Paulo levantó la cabeza de la almohada, el cuerpo rígido de anticipación. El médico miró el portapapeles y luego a los rostros pálidos que lo miraban. Todos los exámenes dieron el mismo resultado, anunció, la voz clínica sin emoción. No fue intoxicación alimentaria. Lo que ustedes ingirieron fue un laxante de acción rápida y extremadamente potente. La dosis fue calculada no para causar daño permanente, sino para provocar cólicos severos y diarrea intensa. La frase cayó en el ambiente como una piedra. Laxante. La palabra era tan banal, tan humillante. No era un veneno sofisticado, no era una enfermedad misteriosa. Era un purgante, una herramienta de humillación cruda y fisiológica. Silencio. Un silencio profundo, pesado, que absorbió todo el sonido del ambiente. Nadie habló, nadie se movió. Vergüenza. Era palpable. Paulo vio a Camila, en la cortina de al lado, girar el rostro hacia la pared, el cuerpo encogido. Oyó a Ricardo soltar un sonido que era medio gemido, medio suspiro de incredulidad. Las miradas, que antes eran de dolor, ahora eran bajas, fijas en el suelo, en las sábanas blancas, en cualquier lugar que no fuera el rostro de otra persona. La fiesta, la arrogancia, la conquista sexual, todo se disolvió en una imagen mental de pérdida total de control. El médico continuó, impasible. La sustancia probablemente fue mezclada con la bebida alcohólica. Ustedes todos están severamente deshidratados, pero se van a recuperar. La mayoría recibirá el alta hasta el final del día, con recomendación de reposo e hidratación. Hizo una pausa, mirando de uno a otro. La policía fue notificada, ya que se trata de una intoxicación en masa y potencialmente criminal. Un investigador vendrá a hablar con ustedes más tarde. Con esto, el médico se dio la vuelta y se fue, dejando atrás un rastro de devastación moral. La palabra criminal
flotó en el aire, pero murió allí mismo. Paulo sabía, y todos allí sabían, que nadie presentaría una denuncia. Nadie hablaría con la policía. La vergüenza era una mordaza colectiva. Y había otro factor. La mayoría de las mujeres presentes no eran amigas o colegas. Habían sido contratadas para la noche, acompañantes de lujo, para crear la atmósfera de éxito y virilidad que él deseaba. Una investigación policial expondría todo. Expondría la naturaleza de la fiesta, la identidad de ellas, y peor para él, mancharía la imagen pública del CEO famoso y exitoso. El chisme sería un incendio incontrolable en el mundo corporativo. El secreto moriría allí, en esa sala de urgencias, por un pacto mudo de autopreservación y humillación compartida. Paulo no necesitaba pensar, él ya sabía. Y la claridad de la respuesta era la parte más dolorosa. La frase que usó contra Joanna, la frase que lo hizo sentirse tan poderoso, volvió a su mente. Vete, ellas serán felices. Miró a su alrededor. Vio los rostros pálidos, los cuerpos debilitados, la dignidad en harapos. Nadie parecía feliz. La victoria que él celebró la noche anterior era una farsa. La verdadera victoria no fue ruidosa, no necesitó público. Sucedió en silencio, en el momento en que una mujer decidió que ya era suficiente. Él, el hombre en control, el rey de la fiesta, estaba allí, acostado en una cama de hospital, derrotado por un frasco de laxante. La humillación pública que él le infligió a ella la noche anterior era un rasguño cerca de la aniquilación de ego que él estaba sintiendo ahora. Ella no solo lo derrotó, ella lo rebajó. Usó su propia fisiología como un arma, transformando su cuerpo en una prisión de dolor y vergüenza. Quien ganó fue ella. La percepción lo golpeó no con rabia, sino con un tipo de claridad terrible. Él había provocado a la persona equivocada. Había confundido paciencia con debilidad, silencio con sumisión. Y ahora, en ese hospital estéril, rodeado por las víctimas colaterales de su propia arrogancia, estaba pagando el precio. La sensación de que la cuenta final aún no había llegado era un presentimiento frío y preciso. Paulo pasó el resto de la mañana en un estado de sopor, el cuerpo aún débil, la mente repasando la noche anterior en un bucle torturante. Alrededor del mediodía, un enfermero entró y le retiró el acceso intravenoso de su brazo. El señor está de alta, señor Martins. Solo firme estos papeles. La recomendación es reposo y mucha hidratación. Paulo se vistió lentamente, la ropa de la noche anterior arrugada y con un olor agrio. Se sentía sucio, por dentro y por fuera. Al salir del área de observación, evitó mirar a los otros. Vio a Camila a la distancia, hablando por celular con una voz llorosa e irritada. Vio a Ricardo firmando sus propios papeles de alta, el rostro cerrado. Nadie se despidió. La complicidad de la fiesta se había transformado en una vergüenza muda. Eran extraños, unidos por un desastre fisiológico. Él no fue a casa. No podría enfrentar el apartamento que compartía con Joanna, la habitación del bebé montada, los vestigios de una vida que él mismo implosionó. Fue a un hotel de lujo. Envió un mensaje a Joanna diciendo que pasaría algunos días allí. Un refugio impersonal, donde podría esconderse. Pasó el resto del día en la cama, pidiendo solo agua e isotónicos. El cuerpo aún se rebelaba con cólicos intermitentes. A cada punzada de dolor, la imagen de Joanna venía a su mente. ¿Dónde estaría ella? ¿Qué estaría haciendo? Su silencio era más aterrador que cualquier grito o acusación. La noche llegó, pero el sueño no. Se quedó acostado en la oscuridad, oyendo los sonidos de la ciudad afuera, sintiéndose completamente aislado.
La arrogancia que lo había sostenido por tanto tiempo se había desvanecido, dejando un vacío lleno de miedo y una humillación que parecía haberse infiltrado en su torrente sanguíneo. A la mañana siguiente, se despertó con el cuerpo adolorido y la cabeza pesada. Todavía estaba en la cama cuando oyó un golpe en la puerta de la habitación del hotel. Lo ignoró. El golpe vino de nuevo, más firme. «Servicio de habitaciones», murmuró irritado. «¿Señor Paulo Martins?» Una voz masculina y formal llamó desde el otro lado. «Es un asunto urgente». Con un suspiro, Paulo se levantó, vistiendo solo el pantalón de la noche anterior. Abrió la puerta, esperando encontrar a un empleado del hotel. No era un empleado. Parado en el pasillo, estaba un hombre de traje oscuro, de unos 50 años, con un maletín de cuero en la mano y una expresión que no permitía ningún tipo de negociación. No era un médico, no era un policía, era un abogado. El hombre lo miró de arriba a abajo, registrando su estado deplorable sin una pizca de sorpresa. «Señor Paulo Martins, mi nombre es Dr. Arnaldo Silveira. Soy el representante legal de su esposa, Joana Ferraz Martins. Ella me pasó su ubicación e informó en la recepción mi llegada». El cuerpo de Paulo se puso rígido. La sangre pareció huir de su rostro. Joana. Su nombre, dicho por ese hombre, sonaba como una sentencia. El abogado extendió el maletín. Paulo no se movió para cogerlo. «¿Qué es esto?», Paulo logró preguntar con voz ronca. «Una copia de la petición protocolizada esta mañana, a primera hora de funcionamiento del juzgado», dijo el doctor Silveira, el tono clínico y directo. Abrió el maletín y sacó un fajo de papeles. Su divorcio fue protocolizado hoy. Le entregó los documentos a Paulo, que los cogió con una mano temblorosa. El peso del papel parecía absurdo. «Su esposa», continuó el abogado, la voz cortante como el cristal, presentó un conjunto robusto de pruebas para fundamentar sus solicitudes. Fotos de sus viajes, videos y, más importante, el audio completo de la fiesta de anteanoche. Aparentemente, su celular estuvo grabando desde el bolsillo todo el tiempo. La mención al audio hizo que el estómago de Paulo se hundiera. Cada palabra arrogante, cada risa cruel, su frase humillante. Todo grabado. Una prueba irrefutable. No de traición, sino de abuso moral. El abogado no había terminado. Hablaba como si estuviera enumerando artículos de una compra, cada uno añadiendo un peso insoportable a la cuenta. La petición solicita en carácter de urgencia. Primero, la pensión alimenticia para el bebé, calculada en base a su nivel de vida, que es bastante elevado. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Segundo, una pensión compensatoria para Joana. Ella abdicó de su carrera a su pedido para dedicarse a la familia y a la gestación. La ley la ampara. Paulo sintió que el aire comenzaba a faltarle. Tercero, una indemnización por daños morales, fundamentada por la humillación pública a la que usted la sometió, debidamente documentada por el audio que mencioné. El abogado lo miró fijamente, los ojos fríos. Cuarto, la división de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y, por último, pero más importante, la solicitud de la custodia unilateral del nascituro, basada en su comportamiento negligente y en el ambiente moralmente inestable que usted demostró crear. Custodia unilateral. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un puñetazo físico. Perdería a su hijo antes incluso de que naciera. Paulo palideció aún más. El tono de piel bronceado que él cultivaba con tanto cuidado dio lugar a una palidez cadavérica. Las piernas, ya debilitadas, amenazaron con ceder. Se apoyó en el marco de la puerta, los papeles del divorcio arrugándose en su mano. El abogado lo observó por un instante como un científico observando una reacción química.
Su abogado puede ponerse en contacto conmigo. Mi tarjeta está junto a los documentos. Que tenga un buen día, señor Martins. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, los zapatos caros haciendo un sonido rítmico y final en la alfombra. La puerta del ascensor se abrió y él desapareció. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el sol de la mañana calentaba el banco de la plaza donde Joanna estaba sentada. Era una pequeña plaza arbolada, a pocas cuadras de la oficina del doctor Silveira. Ella estaba esperando a que el abogado regresara. Respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones. Apoyó ambas manos sobre su vientre, sintiendo el suave movimiento de su hijo allí dentro. Un movimiento que ahora era solo de ella. Pensó en el fin del matrimonio. Pensó en los años que invirtió, en el amor que un día sintió. Pensó en el dolor de las mentiras, en el ardor de la humillación en aquella fiesta. La mañana avanzaba lentamente cuando Joanna dejó la oficina del abogado. Las calles de São Paulo comenzaban a calentarse y el movimiento ya era típico de las 9:30. Personas apresuradas, bocinas ocasionales, motocicletas tejiendo el tráfico con precisión de cuchilla. Pero para ella, todo parecía distante, como si estuviera viendo la ciudad detrás de un grueso cristal. Estaba allí, pero no estaba. Su cuerpo caminaba, su mente flotaba. Se detuvo frente a un café pequeño, con mesas de madera en la acera y macetas de helechos colgando. Nunca había prestado atención a ese lugar, aunque pasaba por allí con frecuencia. Pero ese día, algo en ella pidió una pausa, pausa para entender, pausa para existir. Entró. El ambiente estaba iluminado por luz natural, olor a pan fresco mezclado con café recién molido. El barista sonrió automáticamente al verla, como si detectara algo amable en su presencia. «Buenos días. ¿Qué va a querer?» Joanna abrió la boca, pero dudó. No podía tomar café fuerte con el embarazo tan avanzado, pero podía pedir otra cosa. «Un jugo de naranja natural, por favor». Ella pagó y se sentó en la mesa cerca de la ventana. Observó la calle. Observó a las personas. Se observó a sí misma reflejada en el cristal. Parecía diferente. Había algo en la mirada. Una profundidad nueva. Una fuerza que no venía del odio o la venganza, sino de una especie rara de lucidez. Aquella que nace cuando la persona atraviesa el infierno y sale intacta del otro lado. El camarero trajo el jugo. Ella agradeció con una sonrisa pequeña, pero genuina. Bebió un sorbo y se dio cuenta de que hacía semanas, tal vez meses, que no sentía ese tipo de paz simple. Una paz sin Paulo. Una paz sin expectativa. Una paz sin miedo. Ella apoyó la mano sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse suavemente. Era como si él respondiera. Como si entendiera. «Ahora somos solo nosotros dos», murmuró. Y por primera vez, aquello no la aterrorizó. La liberó. Del otro lado de la ciudad, Paulo estaba sentado en la silla de la habitación del hotel, todavía sosteniendo el maletín del abogado. No conseguía abrir de nuevo los papeles. Cada vez que intentaba, sus manos temblaban. No sabía si era efecto residual del laxante, de la deshidratación, del alcohol o simplemente de la verdad desnuda y cruda. Perdió. No solo el matrimonio, no solo el orgullo, no solo la dignidad. Perdió el control. Siempre tan seguro, tan arrogante, tan intangible. Ahora era solo un hombre común, derrotado por alguien que él creía ser demasiado débil para reaccionar. Joanna, con su dulzura. Joanna, con su paciencia. Joanna, con su silencio. Él había transformado a su propia esposa en su caída, y lo más revoltante es que parte de él, escondida, enterrada, sabía que ella tenía razón, sabía que merecía cada consecuencia.
Pero otra parte, la sombra narcisista que lo movía, esa gritaba que aquello era injusto, que ella exageró, que se estaba vengando, que debería resolverlo con diálogo, que ella lo destruyó a propósito. Quería llamarla, pero sabía que ella no contestaría. Quería pedir disculpas, pero sabía que ella no lo creería. Quería revertir todo, pero no había manera. Y lo peor, sabía que incluso si regresaba al hogar, ya no tendría lugar en la vida de ella. Él destruyó ese espacio con sus propias manos. Joanna terminó el jugo y se quedó en silencio, observando el suave movimiento de la mano sobre su propio vientre. Las próximas horas serían importantes. Ella necesitaba encontrar un nuevo lugar donde quedarse por unos días, al menos hasta decidir qué hacer con el apartamento. El apartamento donde vivía con Paulo ya no era hogar. Era una escena de varios momentos de tristeza. Y ella no quería criar a su bebé en ese lugar. Respirando recuerdos de dolor y traición, respiró hondo, abrió el celular y llamó a un coche por aplicación. Dirección de destino, el apartamento de su hermana. Cuando el coche llegó, Joanna entró con cuidado, ajustando el cinturón debajo del vientre. El conductor, un señor de voz amable, preguntó: ¿Hospital, señora? Ella sonrió levemente. Hoy no. Hoy es un día solo para recomenzar. Él no entendió, pero sonrió de vuelta y la llevó al destino elegido. Su hermana, Marina, abrió la puerta antes incluso de que Joanna pudiera llamar. Su expresión osciló entre preocupación y shock. Dios mío, estás temblando. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Y el bebé? Joanna sonrió por primera vez con los dientes al descubierto. Estamos genial. Marina la ayudó a entrar, preocupada. Pero Joanna estaba tranquila, increíblemente tranquila. Ella lo contó todo, no con lágrimas, no con desesperación, sino con simplicidad, como quien narra un hecho, no una tragedia. Marina, por otro lado, alternaba entre horror, indignación y un deseo real de tirarle un jarrón a Paulo. Yo sabía que él era un idiota, pero esto es monstruoso. ¿Y tú? ¿Pusiste laxante en las bebidas? Dios mío, Joanna. Joanna se encogió de hombros, con una serenidad casi cómica. Solo fue lo necesario para hacer que la fiesta terminara. Imagina la situación. Todos ellos con dolor de barriga y disputando el baño. Marina explotó en carcajadas. Una risa alta, liberadora, que contagió a Joanna. Era la primera vez que ella se reía así en meses. Se merecieron cada gota, dijo Marina, secándose las lágrimas de risa. Y todavía va a tener que pagar mucha pensión, añadió Joanna con una dulce ironía. Ah, esto va a ser una telenovela deliciosa. Las dos rieron juntas. Pero después, la risa dio paso a algo más suave. Un silencio de comprensión. Un silencio de luto y renacimiento al mismo tiempo. Marina puso la mano en el vientre de Joanna. Él va a nacer en paz. Y tú vas a criar a ese niño con fuerza. Ya lo has demostrado. Joanna la sintió. Sus ojos brillaban, pero no de tristeza, de plenitud. Esa noche, acostada en la habitación de invitados, Joanna sintió al bebé moverse de nuevo. Una ola de ternura la atravesó. No aquella ternura ingenua de antes, sino una ternura consciente, poderosa, adulta. Ella no estaba huyendo de un matrimonio. Ella estaba construyendo una vida. Cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero inmensa en significado. Ella no perdió un marido, no perdió una familia, no perdió nada que valiera la pena guardar. Ella solo se libró de una prisión. Y ahora, finalmente, era libre. ¿Y bien? ¿Qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías a ella? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás viendo
y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.